Entrevistas, testimonios, historias reales que hablan del poder de Dios. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Esta canción es un homenaje a aquel que nos rescató con su sangre, nos libertó de toda atadura, de toda opresión y nos sanó. Juan capítulo 8, versículo 36. Un saludo muy especial a todas las familias de Colombia y de las naciones de la tierra. Estamos en una emisión más de su programa Resucitados, donde testificamos del poder de Dios. Hoy tenemos un invitado de la casa, un invitado bien especial, y se trata de Oliver Vadillo. Oliver Vadillo, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación. Qué bendición estar acá en el programa y sobre todo hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de uno, ¿no? Bueno, me alegra, Oliver, sé que va a ser un tiempo bien especial, y sí, la dinámica que Dios nos ha permitido tener en este programa es que nosotros, como hijos de Dios, testifiquemos de lo que Él ha hecho en nosotros. Cuando un mundo da por muerto a Dios, que no vive, que Dios no responde, que Dios no está, que no hay solución para las ataduras, pues nosotros somos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas al encontrarnos. Voy a leer algo de la biografía de nuestro invitado de hoy, de Oliver Vadillo. Es hijo de Jorge Vadillo y Rosalvina Torres, ¿sí? El segundo de 3 hermanos, Jenny Vadillo, Sandra Vadillo, esposo de Jenny Galindo, felizmente casado, padre de Oliver Alejandro, Sara Gabriela, tuvo estudios en diplomado de terapia para trabajo en adicciones a nivel nacional e internacional, y esto es algo de lo que, de una forma muy breve, de lo que significa Oliver Vadillo. Oliver, iniciamos este tiempo con un propósito, y ese propósito es recordar cómo Dios obra en nuestras vidas cuando nosotros creíamos que nosotros no lo conocíamos, pero Él sí nos conocía. Y ese tiempo comienza desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, nuestra niñez. Dios siempre nos ha conocido, aunque nosotros no lo conocíamos. ¿Cómo fue esa infancia de Oliver, el entorno donde creció? Compartamos un poco de ese inicio a la familia que nos está viendo en esta hora. Bueno, yo empiezo en los límites del barrio La Macarena. Mi papá tiene una casa ahí. Mi papá, pues, como siempre dije yo, rifa juegos y espectáculos. Mi mamá, una señora, una joven, pues, que tenía a mi hermana Jenny, y ya con mi papá, queda embarazada como al mes y medio de mí. Y me acuerdo que mi papá, pues, yo creo que yo nací en una noche de copas, ¿sí? Fui procreado en esa acción. Mi papá le da a mi mamá para la inyección. Y mi mamá, pues, tuvo la gran valentía y osadía de comerse las cuestiones ahí en el centro, ahí en el Cometa, las 1000 hojas, se comió las cosas, se comió la inyección, y gracias a Dios nací. El ambiente, pues, era un ambiente donde vivían personas de bajo mundo. En esa casa ahí donde mi papá era una olla, y yo nazco ahí en el barrio La Macarena y soy criado, pues, mis primeras vivencias fueron ahí en el Santa Fe, en toda esa zona. Quienes procrearon en mi imposición de manos y travestis, ladrones, el ambiente de la casa, pues todo el mundo entraba. Mi papá era muy conocido ahí en el centro, y como hijo deseado, pues el deseo de mi mamá, que gracias a Dios tuvo la osadía de comerse la inyección en 1000 hojas. Pero pues mi infancia, mi niñez, fue muy dura. O sea, dura en el sentido de lo que me cuenta mi familia, era que, pues, por lo que hacía mi papá y como le tocó a mi mamá, nos tocó duro.
una infancia difícil, un entorno difícil, un milagro de Dios, porque pues pudo haber no estado de pronto para un hombre, para la mamá siempre con un deseo, pero para Dios siempre hay un propósito grande y era hacer que una persona tan especial como Oliver estuviera en la tierra con un propósito muy grande. A pesar de las circunstancias difíciles, momentos, un entorno hostil, ¿qué puede rescatar Oliver de esa infancia? Algo que usted pueda decir, en medio de todo lo difícil, hay algo que para mí fue bueno, fue alegre, fue agradable. Pues la más importante para el ser humano, donde yo creo que se cogen todas las fortalezas, todas las carencias y todo, entre lo bueno y lo mucho que a uno le den, es la edad de 0 a 12 años. Por la valentía de mi mamá y por todo lo que ella nos dio, pues siempre trató de darnos en las cosas que nosotros tuviéramos lo mejor. Yo viví separación, ver a mi mamá separada de mi papá volver, irnos para Cúcuta, mi papá irse, vi a mi mamá conflictos con mi papá pelear, ese tipo de separación dolió. Cuando mi mamá tuvo que viajar a un país a laborar y nos dejó con mi papá, vivimos tiempos muy duros y esos tiempos marcaron mi vida porque yo pues de niño siempre esperaba que mi mamá llegara y entonces ahí en el barrio El Salado en Cúcuta, que pues es uno de los barrios tolerantes de Cúcuta, yo esperaba que mi mamá llegara y eso marcó cosas en mi corazón que el día después en la adolescencia, en la adultez pues marcaron mi vida porque se crearon vacíos de desolación, de depresión, de tristeza, pero aún así la fortaleza de la casa era mi mamá y el amor de mi hermana. Pues mi papá era un recochamboys, sí, un hombre libertino, un hombre con sus cosas y nos dejan cuidando. Cuando mi mamá llegó de Panamá, me encontró con el cabello hasta acá. Lo más rico que nos habíamos comido en ese tiempo era arroz con pollo, que era arroz con menudencia, la casa vuelta a nada. Y mi mamá en 3 días colocó esa casa, mejor dicho, nos puso a estrenar en un mes, porque esa era la berraquera de mi mamá. Eso era, yo no voy a decir que a mí me haya faltado la comida o me haya faltado la vivienda, pero pues los valores sí eran antivalores. A los 7 años mi papá me tiró unas lecheras en un supermercado. ¿Quién me enseñó a robar? Pues ahí, al tirarme las lecheras tiró la autoridad, porque nunca me volvió a ser mi papá, sino siempre ya le puse calarcá y perdió esa autoridad. Entonces, claro, yo pues fui callejero, yo fui de los que llegaba a la casa una vez con el caramelo del Chapulín Colorado. Yo tenía un carro de pilas y me lo cambiaron y la vida me enseñó que no me tenía que dejar. ¿Cómo me enseñó? Pues cambio el caramelo del Chapulín Colorado por un carro, pues no sea bobo, no se deje. Yo nunca escogí un colegio, nunca duré en un colegio un año repetido, o porque me echaban o porque me cambiaba de colegio. Nunca supe que era vamos a escoger el colegio como por lo menos yo lo hago con mis hijos, sino a mí me tocaba llegar y ojalá se deje, y ojalá, o sea, marcando territorio siempre donde la vida nos llegó, porque éramos de aquí para allá. Y seguramente, Oliver, en esa historia tan interesante, no escogimos, así como dice un pastor, dónde nacer, no escogimos el país donde vivir, no escogimos, eso lo escogió Dios en su soberanía y lo permitió con propósitos que vamos entendiendo cuando conocemos el amor de Dios y tenemos la revelación de Dios. Qué bueno que resaltamos algo bien importante y siempre lo digo, es el coraje de una mamá, el valor de una mamá que hace de papá y de mamá, porque era un papá presente ausente, era un papá que pues no estaba sembrando cosas muy buenas, etcétera, pero siempre el corazón de una mamá. Lo he dicho que el amor de una mamá, a pesar de que ninguna mamá va a ser perfecta porque es humana, es un amor muy parecido al de Dios porque es un amor incondicional.
es un amor que se quita el pan de la boca para dárselo a los hijos. Y también marca algo bien importante, es que cuando está la ausencia de Dios, pues no hay valores. Cuando está la ausencia de Dios, no podemos hacer lo que hoy tú puedes hacer con tus hijos por tener el amor y la palabra y la revelación de Dios. Pero es algo que vamos a ver más adelante en esta historia tan interesante con Oliver Vadillo en Resucitados. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Estamos de regreso en Resucitados con esta historia de un guerrero del cielo en la tierra, Oliver, que más allá de un invitado es un amigo, es un compañero, es una persona que amo mucho en el Señor y amamos en la casa León de Judá. Oliver, en esa infancia también sé que ocurre algo muy bonito y es el amor por el fútbol. Cuénteme un poquito de cómo es ese crecimiento en cuanto al amor por el fútbol. No, pues ese sí lo tuve, todo lo que un niño del tiempo de los guayabos como soy yo, piedra, coscorrón, calle, criado, llegar uno por la noche, comer el mango, ¿sí me entiende?, con los amigos, jugar la gaseosa. Y el amor del fútbol sí nace por mi papá. Mi papá pues me lleva al estadio, tampoco elijo, me imagino el equipo, porque llego y entro con mi papá al estadio y lo primero que hace es tratar mal a los de Millonarios. Y mi papá le colocaba unas balacas, yo creo que el primer barrista que yo conocí en mi vida fue mi papá. Y mi papá era un buen jugador de la Liga de Bogotá, sus goles eran 50 por temporada en los equipos donde jugó. No llegó a profesional por el mundo que llegaba y nace en mí porque ese talento sí siempre, pues hasta el día de hoy, pues lo he tenido y lo empiezo a desarrollar, lo empiezo a crear. Pasa una cosa que una vez cuando me llevan a Santa Fe a las inferiores y hubo una convocatoria, mi papá pues siempre, yo no supe que era que mi papá me regalara un par de tenis, pero salió esa convocatoria como en el año 87, yo tenía como 13 años, era jugador de micro, de barrio, de cancha, pero más micrero. Entonces hacen la convocatoria y eso en la categoría mía habían como 2000 pelados y nos fuimos del barrio varios. Y me acuerdo que yo nunca había jugado fútbol así en cancha grande, pero pues en el talento que tenía me dieron 10 minutos para hacerla, me hice 2 goles y fui probando así. Cuando yo vi a mi papá hablando con Ernesto Díaz y me dice, ya lo palanqueé. ¿Sí? O sea, lo primero que me estoy ganando en mi vida, me lo quería hacer ver como si él me lo estuviera dando. Calarcá haciendo Calarcá. Calarcá haciendo Calarcá. Y yo le dije, porque yo enfrentaba en esas cosas, yo le decía, no me quite lo que yo me estoy ganando claro, por mis cosas. Pero son cuestiones anecdóticas porque en esa adolescencia yo ya conocía la droga desde infancia, yo ya me había emborrachado con mi papá a los 5 años, yo ya había consumido droga
ya había robado, ya había hecho muchas cosas. Cuando yo llegué a Santa Fe, yo siempre digo, me fumé mi talento, porque casi todos los que jugaron conmigo llegaron a profesionales. Y yo no llegué fue por desjuiciado, por drogadicto, por no cumplir un entrenamiento, y esas son de las cosas que pues me dolieron en un tiempo, pero pues con las circunstancias de la vida de uno ser una persona drogadicta, al talento que Dios también me dio después de poder ayudar a la gente, de trabajar de terapeuta y dirigiendo, pues yo digo, de una cosa mala nació una cosa buena para bendición. De las malas Dios saca cosas buenas, pero en ese momento, sin conocer de Dios, uno ajeno a Dios, a muchas cosas seguramente, ¿qué generó el haber perdido ese sueño en Oliver? ¿Qué le generó en su corazón, en su vida? Lo que pasa es que uno lo reconoce con el niño, cuando uno tiene un encuentro personal con el niño. Usted ha tocado en el programa varias veces eso, si uno pudiera ir ante el niño. Me acuerdo que una vez en un clásico santafemillo, yo ya me había ido de Santa Fe, cuando yo me fui soplando, desde la 26 me fui fumando bazuco con otro amigo, pero pues a nosotros físicamente no se nos notaba. Y llegamos allá a Occidental, cuando yo miro hacia Occidental estaban unos muchachos grandes con maletines y sudaderas de Santa Fe. Entonces yo me quedo mirándolos y eran con los que yo jugaba y en ese momento eran la reserva de Santa Fe. Y unos me saludaron. Entonces yo pues estaba en mi engome, en mi paniqueada, a mí eso no me importó. Años después, cuando yo tuve que reconocer los sentimientos que me generaron, yo lloré por eso porque yo debía haber estado ahí, claro, en el esfuerzo, en las cosas, y no era por el medio, porque muchas personas que no han tenido la oportunidad, siendo pobres o siendo de otra, de donde se hayan criado, pues han salido adelante. No era una excusa, pero yo creo que estructuralmente yo no tenía para forjarlo porque no se me había, en el chino se me había dado eso. Pero fumarme mi talento por la droga y la delincuencia me dolió. Ahora, Oliver se me adelantó algo, pero está muy bien, y es, hacemos un ejercicio y una dinámica con las personas que invitamos. Yo también un día lo hice y por eso me parece un buen ejercicio. Es, si Oliver hoy pudiera ir donde ese niño, el Oliver que está en el barrio, que está con ausencia de un papá, que es difícil que la mamá también esté porque pues tienen que comer, tienen que alguien llevar el sustento a la casa, haber perdido ese sueño tan bonito de llegar a ser un jugador profesional, haber vivido cosas tan difíciles sin haberlas escogido, porque ya uno más adelante uno escoge las cosas, pero de niño tú no escoges nada, sino es lo que hay, sencillamente, exactamente. ¿Qué le diría hoy Oliver a ese niño que está allá en ese barrio, con todo lo que sabe Oliver que hay en el corazón de él? ¿Qué le diría? Yo diría al niño si tuviera el poder, no creyendo en la teletransportación, pero yendo en el espíritu, yo le diría a ese niño del barrio El Salado, cuando mi mamá se fue, creo que fueron los 6 meses donde marcaron mi vida en mis miedos, mis tristezas, mis dolores, mis angustias, de ver separaciones y todo. Yo le diría a ese niño, le daría un abrazo y le diría que todo Dios lo tiene bajo control. Le diría que todos esos momentos de soledad, de tristeza, de angustia, tienen un significado especial para lo que va a ser mi vida futura. Y tal vez le pediría perdón, ¿cierto? Tal vez le diría perdón porque hubo un reconocimiento tarde después de eso, pero lo abrazaría y le diría que no se sienta solo, que todo lo que le va a pasar en la vida va a tener un eco importante para el futuro de lo que viene para su vida. Porque con todo lo que fue mi rebeldía, las impaciencias, todo lo que yo traté de desviarme, Dios siempre lo volvió en bendición. Siempre lo volvió en bendición, y que la vida de él está, que se sienta orgulloso de lo que va a hacer. Que si fue un drogadicto, un delincuente, alguien que se fumó su fútbol,
todas las irresponsabilidades que tuvo, eso le va a ayudar para generar vida en otras personas. Y le diría que no se preocupe. Como a veces también pienso, si viniera alguien de 20 años, el Oliver de 20 años, le diría, no se siga preocupando. Volver al futuro de la película. Le diría, no se siga preocupando que... Tranquilo, que eso también Tranquilo, que esto va a pasar. Pero no, es bendición y esa escena de mi vida siempre me marca porque uno tiene que rescatar al niño. Qué bueno y son palabras de ver todo lo que Dios ya ha hecho en uno después después de las crisis, de no conocer a Dios, aunque Él siempre nos ha conocido. Hay por ejemplo, cuando nosotros estábamos en pobreza, la comida nunca faltó, el palo de la escoba era el que trancaba la puerta. Yo quería una agenda estudiantil y yo siempre nos íbamos caminando con mi mamá hasta el barrio Claré y yo iba hasta los objetos estudiantiles a recoger esa agenda y yo nunca le pedí nada a mi mamá. Años después tuve la oportunidad de comprarme una agenda, una Sony, me compré una Sony y yo le dije, Señor, usted me cumplió lo que yo deseé como niño, porque lo pude comprar y lo pude tener. O sea, incluso le diríamos hoy a ese niño que tranquilo, que se relaje, que va a tener que Dios le va a dar la agenda. La agenda, la tablet, le va a dar un buen celular, le va a dar... Sí, de pronto no lo podía porque, imagínate que vendí el álbum de Jack, sí. Lo llené, y mi ansiedad era tan compulsiva siendo niño y adolescente que lo vendí. Entonces, Dios sabe de qué tengo necesidad, hubiera vendido la agenda. Claro. Pero si me regalaban un marrano así, le echaba una moneda y rompía el marrano por la moneda. Claro. Ya era compulsivo. Bueno, y de por sí que así es Dios, es nuestro Padre, y siempre lo ha sido, y cuando lo conocemos es más lindo porque entramos en relación. Una pregunta así antes de hacer una pausa. ¿La mata? ¿La mata? La mata. La gente no sabe que 4.500 componentes malignos tiene, pero me imagino que... Ahora, yo voy a hacer una pausa ahí porque esto se pone muy bueno. ¿La mata? Pero la mató parte de los sentimientos, sí. Mató un sueño, debe ser futbolista. Y lógico, Dios siempre lo bueno lo convierte para bendición. Pero vamos a hacer una pausa porque esta historia se pone de locos con Oliver Alexander Badilla. Ya regresamos. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Estamos de regreso, Oliver. Quedamos ahí en esa pausa donde estábamos hablando si la mata o no mata. Y dentro de la hoja de vida que tenemos de Oliver aparece un diplomado en adicciones a nivel nacional, a nivel internacional. Sé que lo más importante es que somos hijos de Dios, pero Dios nos da talentos para poder ayudar a otras personas. Oliver actualmente es director de la Fundación Refugio del Alfarero, es cofundador del Grupo Lira, Liga Internacional de Restauración de Adicciones, y por eso esa pregunta, sé que esa respuesta va a ser muy importante,
para todas las personas que nos ven, ¿la mata mata o no mata? Pues la mata mata, y sobre todo cuando uno tiene un corazón podrido y un corazón que está alejado de Dios. Pienso que yo le decía a alguien alguna vez, si usted ve que el día que el bazuco y la marihuana empiecen a correr a la gente, el mundo espiritual se nos reveló, porque ¿qué es lo que lo activa? Lo que hay en el corazón de la persona. Y si el corazón de la persona está compulsivo, está adicto, está enfermo, cierto, separado de Dios, probablemente la mata sí lo va a matar. No estoy dando apología que se pueda, porque pienso que Dios hasta la marihuana la hizo con un buen propósito. Sí, tiene 60 componentes que son benignos, que sirven para ciertas cosas, pero los hombres la han tergiversado. Un niño en Caracol Noticias, Caracol o bueno, diferentes programas, ¿cierto? Vea que el niño todo trabado y vea que no, que es que la marihuana es buena y no saben imprimir una noticia de esas, pues los jóvenes son lo que ven y lo que escuchan y no hacen bien la explicación con un contexto verdadero, pues verdaderamente pues por eso los jóvenes van a querer la excusa para querer hacerlo. ¿Y se abren puertas? Abren puertas, yo pienso que el 98% del mundo es adictivo. Yo alguna vez le decía a alguien, si yo pudiera darle tratamiento a muchas personas, yo creo que el 98% está capando terapia. Eso es importante, porque a veces se encierra la adicción solo en el consumo de droga y de alcohol, ¿no? Entonces podemos de pronto también reforzar un poquito también a las personas que nos ven la adicción. ¿Quién es un adicto? La adicción es una fuerza que vive en el interior que impulsa, empuja y obliga a la destrucción. Entonces, ¿quién es un adicto? Una persona que tenga... Tengo que lo vuelva a repetir porque más de uno quedaría como quedó así, otra vez. La adicción, o sea, la adicción para el grupo Lira, ¿cierto? Y lo que nosotros hemos puesto como contexto a través de las vivencias es una fuerza que vive en el interior, que impulsa, empuja y obliga a la destrucción, que crea compulsión en la persona. Pero no es solamente a la farmacodependencia, también la adicción es a comportamientos inadecuados. Si una persona se toma 10 tintos, se come 5 paquetes de chitos, una persona tiene que masturbar todos los días, una persona tiene que ver pornografía, pues es una persona compulsiva. Pero la gente, pues claro, si se fuma medio paquete de cigarrillos, o 5 cigarrillos, o se toma, o tiene que tomar alcohol todos los fines de semana, ¿será que es el famoso crónico, el famoso consumidor social? No. O sea, podemos decir que una persona, lo voy a poner en este que molesta mucho, ¿un chismoso puede ser un adicto? Obvio, porque nosotros estamos en un punto de integridad hacia Dios, no de honestidad, porque yo puedo decir, sí, soy drogadicto y soy honesto, pero si yo quiero un punto de integridad y sobre todo para Dios, ¿qué es lo que yo he colocado en estos tiempos en mis redes? El que diga que es sobrio, a pesar de que haya dejado la farmacodependencia, Dios le haya limpiado, pero Dios no está en la ecuación, no puede hablar de sobriedad, porque sobriedad es no ser chismoso, sobriedad no ser rencoroso, no es ser egoísta, no es ser envidioso, ¿por qué yo no me masturbo? ¿Por qué yo no hago pornografía? ¿Por qué no hurto? Porque yo tengo un amor de Dios que es el que me da la sobriedad. Y eso yo lo he estudiado durante estos 24 años que Dios me ha permitido de la forma como lo ha hecho conmigo. Muy bien, Oliver. Muy bueno y muy interesante para todos nosotros aprender acerca de las adicciones, unas pinceladitas nomás, con un cofundador del Grupo Lira. Oliver, hablamos, usted tocó algo acerca del consumo desde los 5 años, etcétera. Llegó a un tiempo de adicción. ¿Cómo supera esa adicción, Oliver? ¿Qué pasa en su vida para poder encontrar como una luz a la salida de la adicción como tal? El proceso de adicción de mi vida empieza porque nace conmigo. En la cuestión de mi familia, por la cuestión genealógica, tengo una contradicción. Ya después adquirida, pues veo a mi mamá
tomar, a mi papá fumar, tiran las cuscas, a mí me da curiosidad, cojo una cusca, me tomo unos cunchos de cerveza, el papá le dice a uno, tómese una, mijito, y empieza, por eso mi proceso de adicción empieza, pienso que nacía con una contradicción, pero a los 5 años que yo ya consumo cigarrillo y tomo alcohol, me emborracho con mi papá cuando íbamos a los partidos, no iba a estudiar, y empieza un proceso de adicción cuando empieza, yo siempre supe que era un adicto, compulsivo, delincuente, o sea, yo dije, de esta no me saca nadie. O sea, yo creí, tengo todas. No, yo no pasé ni por la escala, porque siempre fui compulsivo, pero es ahí donde Dios empieza a tratarlo a uno, o sea, porque Él ya sabe, Dios no está viendo la vida de uno en directo, Él ya la vio en diferido, o sea, Él ya sabe qué va a pasar mañana, y Él sabía para qué yo tenía que vivir todos los escenarios de mi vida. Claro, llega un punto, pues si usted se ve bien vestido, con plata en el bolsillo, ha robado, pues probablemente usted pensará que no es un indigente, pero cuando sus valores, Dios no existe en el corazón, usted pensará y dirá, toda mi vida está bien, y resulta que cuando usted ya empieza a ver amargura, rechazo, rencor, odio, ¿cierto? Las amistades desaparecen, la familia se le cambia a uno del andén, ¿cierto? Uno empieza que ya se fumó el fútbol, que la novia, sí, me bebí tu recuerdo, empieza como que la vida a distorsionarse, uno sabe, o sea, yo siempre supe que tenía un problema. Ahora, ¿cómo iba a salir de ese problema? Yo pensé que iba a morir. O sea, yo estoy contando la historia. Ya estaba mentalizado, ya decía, Sí. En esta me quedo, esto acá no me saca Yo nadie. viví por misericordia y gracia de Dios. ¿Y qué pasó, líder? En ese espacio ya estaba mentalizado a eso, y yo siempre lo he dicho, Dios está trabajando en nosotros aunque no lo conozcamos. Él está trabajando en diferentes lugares. ¿Qué pasó para poder encontrar esa ayuda o esos pasos de cambio? Pues tuve una mamá radical y una familia, porque es que yo no tenía el primo rico, el tío rico, a pesar de que haya familia, uno siempre tiene la familia nuclear, la familia base de uno, y gracias a Dios pues mi mamá fue capaz de cerrarme la puerta del corazón y la puerta de la casa. Entonces yo los escenarios que tuve que vivir fueron completamente dolorosos, porque uno perder la afectividad de la casa, toqué fondos grandísimos, cuestiones que tocaron mi vida hasta en mi área sentimental, mi área sexual, mi área, en muchas áreas que tocaron, y una vez dije, uy, o sea, me quedé dormido, estuve en un escenario y yo dije, pucha, y dije, uy, si yo hago esto, ¿qué sigue? Pues no lo cuento, pero no era, o sea, era algo durísimo y yo salí llorando. Yo dije, no, yo qué, ¿cómo estoy terminando mi vida? Vivía en el centro, robaba, estaba completamente perdido. Pero Dios tenía planeado que yo entrara a una fundación, Fundación Hogares Claré. Soy de la primera promoción de Hogares Claré, Proyecto Adulto Indigente, y el sentir de querer cambiar. Había algo que Dios vio, quiere cambiar. Y gracias a Dios me empezó a cambiar terapéuticamente, porque yo encontré al Señor. El Señor ya me había encontrado, pero yo lo encontré después, tiempo después encontré al Señor, donde ya tuve otro tipo de escenarios fuera de la drogadicción. O sea, yo encontré al Señor ya 5 años después de rehabilitado, de decir que yo era un enfermo. Yo daba ponencias y enseñaba que uno iba a ser enfermo hasta el último día de su vida. Y después Dios me la... En cambio, una revelación llega, primero el Señor trabaja, mueve circunstancias en silencio, a través de una mamá, la radicalidad, una fundación, se hace un proceso, se logra una limpieza humana, terapéutica, por decirlo así, pero no había llegado la revelación de Dios, y cuando viene la revelación de Dios, el que comenzó la buena obra la perfecciona y nos lleva a otra dimensión en nuestras vidas y en los talentos y en los propósitos que Dios tiene con nosotros. Por eso vamos a hacer un nuevo corte comercial y ya regresamos con más de esta gran historia. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo.
Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover. Bueno, estamos de regreso con esta canción Haz llover, que se ha convertido en un himno en diferentes lugares, diferentes versiones, diferentes géneros. ¿Por qué esta canción, Oliver? Pues esta canción, cuando se me permite, yo tengo una revelación yo salgo de una iglesia y se me permite volver a la iglesia, pues pido permiso para volver, no porque haya salido mal alguna vez ni nada, sino pues uno tiene como el conducto regular. Yo no estaba pues en pecado, no estaba en cosas, pero Dios me había revelado que tenía que ser acá. En un sueño Dios me revela que el pastor ora por mí. Yo estaba sin esa cobertura de iglesia que había de ser, seguía predicando, haciendo la obra y todo, pero Dios me da como esa revelación porque yo decía, pues yo quiero congregarme, pero yo no quería una iglesia grande, acababa de salir de una iglesia grande, yo quería que se me revelara y en el sueño pues aparece el pastor orando por mí, pues qué más revelación, ¿sí? Cuando yo vengo acá, yo hablo con el pastor y le digo, no, pues yo no es que esté, sí, pues con los tacones como dice el pastor, pero pues No quiero venías venir entaconado. a recibir, y para mí todos estos 5 años que voy a completar aquí en la iglesia, ha sido, yo voy a completar 18 como cristiano, ¿sí? Y estos 5 años, cada vez que yo he venido ha sido una administración. Y sobre todo con para mí ha sido un encuentro. Y sobre todo con esa canción me he ministrado porque mi vida no es fácil. Ni en lo fácil es fácil. O sea, cuando a mí me pasa algo que yo diga, uy, esto está como bueno, yo digo, algo Sí. viene. Valle de lágrimas, de lamentaciones. Y yo siempre que he venido acá a la iglesia me quebranto. Muy pocos... o sea, muy pocas ministraciones, grupos de obreros donde yo no me haya quebrantado. Y eso ha sido una riqueza interior para mi vida. Entonces, esa canción, pues claro, pues surgió una canción de fe, tener que ver pequeñas cosas como grandes. Y sobre todo en estos tiempos que me ha tocado vivir. Yo podría decir, no, vine a la iglesia y me pasaron todas. No, lo que pasa es que Dios estructuró muchas cosas de mi personalidad, las forjó y ha sido un trato estar acá en la iglesia, de bendición. Oliver, esa frase, lo fácil no es fácil, muy buena frase, la voy a adoptar. Lo fácil no es fácil, pero de la mano de Dios ya es diferente, ¿no? A cuando no lo teníamos. Oliver, ¿cómo lo encuentra Dios a usted? ¿Cómo es ese encuentro del Señor que estaba viviendo, qué estaba pasando Oliver en su vida? ¿Y qué hizo Dios? Me permite vivir 4 años como experto en terapia, trabajar en fundaciones, dirigir fundaciones,
creerme palabra en terapia, el egocentrismo, la altivez. Usted le pregunta a un drogadicto, delincuente como yo, salvado de la muerte después de casi enterré 80 amigos, los carteles en el barrio yo los veía, me salvé por misericordia de Dios porque en una sola enterramos 14, me salvo, me llevan para la fundación, hago un proceso de 19 meses, con todo dogmas y cultos ocultos, porque eso me hicieron invocación de demonios. Yo tenía unas ganas de cambiar que hasta eso... No importa. Bueno, Dios lo hizo, hasta los sábados decían los cristianos vienen, que eran los que dejaban sobrando. Ay, Pero bueno, y a mí me preguntaba la gente y me decía, ¿usted quién lo ayudó? Entonces en mi egocentrismo, porque era por primera vez yo tenía algo bueno que había hecho yo decía, yo solamente pude. Pero yo lo decía con soberbia y egocentrismo. Entonces me iba a dirigir yo a una fundación a La Calera y me fui contando la historia de guerra en el taxi, en mi soberbia, bala viene, bala va, sí, es el taxista se agachaba desde San Vicente, que era mi barrio, hasta la 80. Me acuerdo que, bueno, le conté la historia al taxista, fui a pagar 6.000 pesos la carrera y me dijo, ¿y usted quién lo ayudó? Me hizo la pregunta después de la historia de guerra que le conté y le dije, nadie. Me dijo, usted es mentiroso. Me dijo, usted lo ayudó Cristo. ¡Ta! Eso fue tuno al corazón. Me acuerdo que yo llegué a la fundación y desde ese día yo nunca, eso fue en el año 2000, en un enero del año 2000, nunca le quité la honra a Dios. Nunca. Quedó ahí clavado eso. Ahí empezó, yo llevaba a los muchachos a retiros marianos, a mí me preguntaban quién lo ayudó, y una vez estoy dando un grupo de apoyo, tenía unas ganas de robar porque era algo, la plata no me alcanzaba, eso que ganaba bien terapéuticamente, el enemigo me tenía pero bombardeado, y yo estaba en Chinauta dirigiendo un grupo, la fundación, yo era subdirector del lugar de encuentro, y me acuerdo que ya tanto tener dolor así en el corazón, es un testimonio donde la gente dice, bueno, yo tengo una historia que contar con Dios, pero son 3 veces, aparece el pastor Carlos después. Pero en esa precisamente, yo me acuerdo que yo cogí, alguien me había dicho, escríbale a Dios. Yo dije, uno no le escribe a la novia, no le escribe a la mamá, le va a escribir al que uno no ve. Eso me lo dijeron en un retiro mariano. Entonces, yo tenía ya con ganas de irme a tirar mi vida, me fui para el casillero y cogí para empacar la ropa e irme, yo sabía que me iba a ir a robar y yo sabía que si robaba caía en consumo, porque era lo que más me estaba jalando y era subdirector de una fundación. Me acuerdo que yo cogí la agenda y desde que yo empecé, yo tengo esa carta de un adicto que sufre para Dios, eso fue el 12 de junio del año 2001, ya me había dado el taxista. Y pasa eso, yo en esa crisis que tenía, existencial, entonces yo empiezo a escribir. Desde que yo escribí hasta donde terminé, yo tengo la carta. Yo hablé desde lo profundo, nunca más en mi vida volví a escribir algo tan bonito. Un quebrantamiento del Espíritu Santo, y entonces yo acabo, y por allá suena Oliver al teléfono. Yo corro, hago de cuenta como una distancia, y cuando yo llego al teléfono era mi esposa, pero yo no me quebranto por mi esposa, me quebranta el Espíritu Santo. Y yo empiezo a llorar y 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 yo no paraba de llorar. La primera vez en mi vida que yo sentí la paz que sobrepasa el entendimiento. Y yo empecé a predicar de Dios estando en la fundación sin saber nada y yo le empecé a hablar a los muchachos, pero desde ese preciso momento, la del taxista, pasa año y medio, pasa hasta cuando el pastor fue por mí al hogar La Poesía, empezó un momento de dolor y de tristeza. Mejor dicho, yo siempre digo, me dieron como a perro. O sea, me trataron de la forma, el dolor más grande de mi vida, porque uno pasa por diferentes valles, pero ese fue al alma, me separé de mi esposa, estaba planeando la muerte de mi esposa, un dolor y una tristeza, que fue desde el 2001 hasta el 2004, que fue cuando ya pues el pastor llegó a mi vida, ¿sí? Llegó a mi vida y fue en un momento preciso porque
porque uno piensa, ay, yo, sí, la paz que sobrepasa el entendimiento, pero el trato que me dio Dios en esos 3 años fue tirado al piso, a punto de matarme, a punto de matar, a punto de hacer una serie de cosas que pues el pastor vio mi conversión. Y cómo llegó el pastor a predicarme en un momento donde yo dirigía a locos, esa mano de asesinos que dirigía allá en ese hogar La Poesía, y yo pedía permiso para llorar. Entonces el pastor iba y subía allá, me hizo la oración de fe, y bueno, ahí empezó otro proceso. Pero yo tengo mi historia que contar con Dios, muchos sucesos. O sea, yo no tengo la historia de otro. Si a mí me pregunta, yo tengo carta de un adicto que sufre para Dios y lo puedo testimoniar porque yo sentí algo que en mi vida no había sentido. La presencia del Espíritu Santo, que lo volví a sentir cuando usted me pagó el encuentro. En la misión carismática me pagó el encuentro, que yo no sabía ni para dónde iba, y duré tirado en el piso 3 días. Bueno, esto es una historia que tenemos que hacer, es como una serie con Oliver, pero qué bueno ver cómo son diferentes temporadas, ¿no? O sea, Dios empieza a manifestar, dice la palabra del Señor, de oídos te había oído, ahora te veo. Y muchas veces nosotros habíamos escuchado con el pasado a Oliver, le quedó en su corazón que había sido Cristo, y ese nombre, sobre todo nombre, nunca va a quedar en vano. Después en el otro lugar, después en su encuentro, y Dios perfeccionando para una historia que se va a escribir y que se está escribiendo de la mano del Señor. Ya volvemos con más de Resucitados. Esto se puso más bueno cada vez. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. En esos momentos, cuando no entiendo lo que haces, quiero alegrarme en ti. He llegado a sentirme solo. He llegado a sentirme sin fuerzas ya. Hermosa canción, Oliver, presente esta canción. No, pues yo la escuché en el 2004, la escuché porque el pastor la llevó allá en el hogar La Poesía, ¿sí? Y en ese tiempo pues a mí le cantaba a mi corazón herido con la venganza de los inquietos, pero pues esta canción ha impactado mi vida desde ese momento, y muchos momentos de quebrantamiento han pasado, porque yo a veces considero que soy un hombre solitario, ¿sí? Con muy pocas amistades selectas, el trabajo que uno tiene, no defendiendo la verdad, porque pues, sino procesando una verdad que está en el corazón de uno, deja muchos enemigos, deja muchas personas que se van. Los principios de uno no son los principios del mundo, y como habla de la soledad, pues ese amigo fiel es Jesucristo. Así es. Y eso me quebranta esta canción. Así es, ese amigo que no falla, que está
sin importar la condición en la que estemos. Y ese es el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Hablando un poco de la familia Oliver, Dios ha colocado, yo digo, antes decían que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y es al revés, al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y lo puedo decir con un conocimiento de causa, que Dios le ha dado a usted una bendición bien bonita con su esposa, con Jenny, con sus 2 hijos, y en esta hora pues hay un audio de parte de ellos para ustedes que dice así. Hola, papi, este mensaje es para decirte que te amo mucho. Demasiadas gracias por estar ahí siempre que te necesito y apoyarme en todo. Dios te bendiga, te amo. Hola papi, ¿cómo estás? Te quería decir que te amo demasiado, que gracias por estar siempre con nosotros, por ser ese hombre de Dios, por traer esa bendición acá a la casa, a nuestro hogar, que gracias por estos 23 años que estamos juntos, y tú sabes que siempre voy a estar ahí para apoyarte en todo, siempre incondicional. En las buenas y en las malas siempre estaremos juntos. Dios te bendiga, te amo demasiado. Hola papá, buenas tardes. Este mensaje es para decirle lo mucho que lo amo, lo mucho que lo aprecio, lo mucho que le doy gracias a Dios por su vida, por haberme puesto un papá como usted en mi vida, por ser ese ejemplo a seguir, por ser esa persona que inculca siempre buenas cosas, buenos ejemplos, buenas enseñanzas, y gracias por todo y por todo el amor que nos brinda a mí y a mi familia. Le mando un abrazo gigante y lo amo mucho. Bueno, esas son, yo pienso que es de los mensajes más sinceros que uno puede escuchar como papá, la voz de una esposa que ha sido incondicional, de unos hijos. ¿Qué significa ese hogar tan bonito que Dios le ha dado a usted, Oliver? No, para mí es una bendición porque yo pienso que muy pocas mujeres le aguantan el trote a hombres por lo menos como nosotros, que salimos de nuestra casa dispuestos al peligro, somos personas de primera línea donde nos enfrentamos a un sinnúmero de cosas y mi esposa pues es una mujer muy esforzada porque tolerarme las cosas a mí no es fácil. Muchas veces que yo estaba de pronto con la cara que tenía o las cosas que tenía, yo no les llevaba la carga a ellos, sino era mis angustias, mis preocupaciones de la cotidianidad de mi trabajo y mi servicio a Dios. Porque yo rescataba un alma, y si no tuviera a mi esposa como forjó el hogar, como ella lo equilibró, y esa mujer digna para ese hogar, yo no sé si hubiera tenido mejor mujer. Dios no me la escogió, Dios me la presentó y me lo puso en el corazón porque es guerrera, es esforzada, y mis hijos, yo no he visto nacer a mis hijos, yo no he visto cumpleaños de mis hijos. Ellos han tenido que perderse muchas cosas, pero han entendido la labor que yo hago y que seguiré haciendo. Claro, Oliver, y esta Sarita, esta Oliver son una bendición, pero especialmente yo creo que hay que hacer énfasis en una mujer como Jenny. Tiene unos segundos para decirle a Jenny algo de parte de Oliver. No, que la amo, que es lo mismo. Yo llevo 18 años con el Señor y las cosas que nos pasaron no han sido en vano. Completamos 23 años y cada día la amo, la respeto más, la valoro más, que usted haya sido una mujer digna y paciente con mi vida, y yo le decía la otra vez en la pandemia que yo pienso que si le pasara algo, no trayendo cosas yo no buscaría otra mujer. Y tendría el derecho, me imaginaría. Claro. Pero yo no me veo con otra mujer en nada. Y que tiene el amor mío para las que sea, que soy hombre de Dios y mi familia
es de bendición y usted es una guerrera porque me ha soportado, porque nos hemos trascendido, porque nos amamos cada día más, nos deseamos. ¿Sí? Bueno. Eso es lo importante. Qué lindo y que es un ejemplo de vida para muchos hombres que tal vez en este momento no tienen esperanza porque perdieron su esposa, perdieron su familia por malas decisiones. Como todos los humanos, un día nos equivocamos, erramos, pero un testimonio como el suyo, Oliver, seguramente anima a muchos hombres a poder recuperar su hogar de la mano de Dios, a poder recuperar sus hijos. Siento en mi espíritu que hay hombres que perdieron su hogar, su esposa, pero aparte de eso tienen sus hijos en la droga. Hoy Dios lo va a usar a usted como un profeta de bendición en estos segundos que nos quedan. ¿Qué decirle a ese papá o a esa mamá que está pasando por el tiempo de pérdida de hogar, por ese maldito vicio, porque no tiene otro nombre? ¿Qué decirles a ellos de parte de Dios? Que en ese momento de oscuridad y tristeza que uno vive, en la agonía, en el desasosiego, en el abatimiento del alma, solamente tengo que colocar el corazón dispuesto a Él y saber que Él es el que puede restaurar una vida perdida, un hogar perdido, una persona que esté en las drogas. Dios todo lo puede restaurar y Dios todo lo puede sanar. Cuando uno está batido y caído en el fondo y en el lodo, ahí es donde viene el quebrantamiento y para que haya un levantamiento tiene que haber un quebrantamiento. Dios nos va a quebrantar para pasarnos a escenarios mejores. El momento de oscuridad de mi vida, cuando me separé de mi esposa, cuando estuve en la oscuridad de la drogadicción, Dios ha vuelto todo eso bendición y lo ha vuelto de bendición para proclamar las nuevas de bendición, porque nosotros verdaderamente no somos nada. Verdaderamente sin Él no somos nada de lo que yo tenga, nada de lo que yo haya pensado, de lo que haya dicho. Solamente la gracia y la misericordia de Él que me ha favorecido. Y a través de mí Él ha brillado para favorecer a otros. Pero ¿quién es la honra? ¿De quién es la gloria? ¿De quién es el poder? Si Dios lo hizo conmigo, si hace 24 años me rescató de la oscuridad, me rescató de las tinieblas, y cada vez que a mí me pasa alguna dificultad yo digo, pero si ya hizo lo imposible que fue sacarme de la drogadicción, de la delincuencia, cambiarme mi vida, devolverme el sano juicio, darme libertad. Y a pesar de las aflicciones que tenga el día de hoy, yo sé que todo esto va a ser bendición para las glorias que vienen de Él para mí, porque si fuera por caerme yo estaría caído hace rato. Lo que pasa es que Dios me levanta, todos los días me levanta su misericordia. Dios es bueno, así es, Oliver, sus misericordias son nuevas cada mañana, y para ti, familia, hombre, mujer, jóvenes, sean el problema que estén pasando, especialmente en las adicciones, no se les olvide que tenemos una línea telefónica de atención para ustedes, el Grupo Lira, Refugio El Alfarero, Fundación de Jesús. Estamos dispuestos a escucharlos y a poderlos orientar, así como Dios hizo con Oliver y ha hecho con muchas personas en el mundo, lo quiere hacer con usted y con su familia, porque esa promesa se cumple. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Unos segundos, me estoy pasando un poco más, pero unos segundos, ¿qué le quiere usted decir al Señor Jesús en estos 30 segundos? No, que lo amo, que con todo mi corazón, yo cuando yo no lo hago por obediencia, en el sentido de que no robo, no fumo, sino yo lo hago es por amor por el que me rescató, por el que me libertó, por el que todas las mañanas me escucha, con el que puedo empezar un día desde que me acuesto, porque es que yo empiezo mi día y Dios me regala 2 y 3 horas antes de todo, porque me la regala es empezando el día acostado, para que nuevas sean las bendiciones de Él cada mañana, y así lo siento. O sea, vivo por Él, amo a Dios con todo mi corazón y quiero servirlo el resto de mi vida, hasta que me muera.